¿Qué tal? Soy el arquitecto David López. Tenemos una oficina aquí en Colima. Se llama TADH o Taller de Arquitectura y Desarrollo del Hábitat. Pues ahorita estoy yo. Me hubiera gustado que estuviera la arquitecta Lupita, que también es parte importante. Entre ella y yo formamos la oficina. Y bueno, ahorita estamos revisando un proyecto de remodelación. Es la Casa Las Palmas. Es un proyecto sobre pedido para unos clientes de Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué le tienen? Vamos a revisarla. Excelente. ¿Cómo era el estado original? ¿Era de un nivel? Sí, de un nivel. Mira, esta zona es una zona popular, no sé qué tan vieja, pero tendrá alrededor de unos 30 años. O más, ¿verdad? Exactamente, si tú te pones en el mapa de Colima, esta zona de aquí, justamente Las Palmas, está exactamente al centro. Entonces, privilegiada. Lo que tiene pues esta casa es que el cliente quería... Primero tenía la inquietud de ver si compraba una casa o remodelaba la propiedad que ella tenía. Entonces nosotros le sugerimos, por el hecho de tener pues la ventaja de ubicación, la comodidad pues de esta gran comunidad, pues que se aventara a hacer un proyecto de remodelación y mira, ahí está el resultado. Excelente. ¿Qué era? ¿Tenía techos inclinados como la de la derecha? Tiene. ¿Tiene techo inclinado? Se mantuvieron arriba de la terraza, que fue uno de los pedidos particulares del cliente. Está plana, pero realmente los techos inclinados se mantuvieron, ¿no? Aquí la particular pues son casas de interés medio, interés social, en su momento con unos metros muy reducidos. Me atrevo a decir que sobre 70 metros en su estado inicial. Y ya obviamente cada quien, por lo que se observa, pues tiene la necesidad de ampliarse y cada quien fue construyendo. En este caso ya estaba intervenida y nosotros intervenimos en una segunda ocasión. Ok. El muro de cemento pulido se ve muy bien, digo, todo con la sombra del árbol siempre se va a ver increíble, ¿no? O potencia todavía más. En la tarde, fíjate que pues aquí con las estaciones del año pues cambia mucho la luz. Generalmente está sombreado, la parota es un árbol con un follaje muy amplio, pero realmente en otoño pues esto sí le pega un poquito más la luz y ya cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Entonces y a veces hasta las alturas y todo se modifica la vista, ya teniendo la luz encima. Generalmente está sombreado, ¿no? Excelente. La elección de materiales, algo muy sobrio. Sí, pues realmente los señores lo que buscaban, así de entrada, es una casa pues de estar, porque ellos viven en Estados Unidos, o sea, nada más de pasada, van y vienen, y antes tenía una recámara y un pequeño espacio de visitas, una muy pequeña cocina, y ahorita ya pues se amplió a 3 recámaras, y pues ellos vienen 2 o 3 veces al año y ellos buscaban más que nada pues venir y estar con sus familiares y pues un espacio amplio pues fue la terraza y de ahí partimos, ¿no? O sea, es lo que buscaban más que todos los demás espacios. La terraza. La terraza sobre todo. Excelente. Me gusta el juego del metal negro con el cemento pulido. Sí, pues da un buen toque, Y aquí pues este espacio ya estaba levantado, en su momento aquí había una rampa que invadía media banqueta y pues nosotros buscamos un poquito reconocer lo que ya existía con la banqueta, entonces lo bajamos y pudimos mejorar un poquito el acceso. Como son casas que están hechas en serie en su momento, pues es una plataforma hasta la esquina, una misma plataforma, entonces se coló todo de un jalón. Eso fue lo que nos comentó el ingeniero calculista. Entonces, pues también esos son condicionantes que nos ayudan a trabajar, ¿no? Me gustó eso, ¿eh? Cómo recuperaste la banqueta, claro. El nivel. Y no lo batallan los coches, no es más complicado. Pues realmente este es el complicado, pero sí pasan. Un coche chico cabe perfectamente. Aquí el tema pues son los tensores. Claro. Entonces, un poco de lo que existe ya en el espacio son las condiciones que nos ayudan a definir lo que vamos a hacer. Interesante, pues vamos a conocer. Claro, sí, adelante. Gracias. Qué interesante. Y al final fue negocio para los propietarios
Me imagino yo, ¿verdad? El adquirir la vivienda y remodelarla Ya y la no tenían. comprarla desde cero. No, ya la tenían, era de ellos. Ah, era de ellos. Era de ellos, pero estaban pensando en venderla y pues a lo mejor comprar una nueva o hacer un proyecto nuevo. Pero realmente esta casa pues tiene todo para explotarla, pues. Claro. ¿No? Entonces, en su momento este era un patio de servicio, tenía otro tipo de fachada. Aquí lo que buscamos hacer sobre todo, y fue un tema con los del ayuntamiento para que nos pudieran expedir el permiso, pues fue explicarles que nosotros buscamos la habitabilidad, sobre todo, ¿no? Entonces, este espacio ya estaba techado, entonces lo conservamos, porque realmente esto en su momento era una configuración de cochera abierta y por acá accesabas. O sea, se mantuvo lo que ya existe, se mejoró la fachada y la habitabilidad, y por habitabilidad me refiero iluminación y ventilación. El tema de los patios de servicios que tiene instalaciones de gas. Entonces, pues, para poder adquirir la licencia de construcción, nosotros hicimos un tema de negociación explicándoles lo que íbamos a hacer para mejorar el espacio que ya existía. Porque bueno, como saben, pues muchas personas tratan de mejorar su espacio haciéndolo con un maestro o algo y llega el momento en que pues, los espacios no tienen pues, las cosas necesarias, ¿no? O los temas fundamentales de restricciones que son muy importantes, ¿no? Entonces, pues aquí lo que hicimos es ventilar a través de una puertita tipo louver. Es un patio de servicio que se comunica por dentro y tiene pues esta facilidad de ventilación, porque además está un bañito adentro que no tenía ventilación. Entonces, pues este es el flujo, digamos, de ventilación. Por eso está la celosía y no es cerrado. Excelente. Esta es una casa, o bueno, todas las casas que están aquí tienen la particularidad de que es una plataforma de cimentación y están hechas, para sorpresa de nosotros, con vigueta y bovedilla en su pues, techo, en su losa. Eso pues fue una condicionante para poder desarrollar el proyecto. Cuando tú estás investigando cómo puedes mejorar el espacio, pues bueno, desde luego hay que empezar viendo el tema estructural, ¿no? En este caso, la configuración anterior era este acceso. Aquí estaba cerrado hasta acá. Esto estaba completamente pues sellado. Aquí era una especie de salita un poquito más chiquita, comedor, y la cocina estaba en este espacio. Esta era la cocina anteriormente. Entonces, a la hora de platicar con los clientes, ellos nos dijeron: yo quiero una muy buena cocina, olvídate del comedor, nada más necesito un espacio para estar. Lo que más me interesa es llegar de Estados Unidos, tener mi recámara, otras 2 recámaras arriba para poder recibir visitas, y la terraza porque pues vengo a reunirme con mis seres queridos aquí en este lado, ¿no? Entonces, pues ampliamos la cocina, mejoramos las instalaciones, pusimos un granito San Gabriel. Aquí lo que buscamos es hacer una isla con configuración de comedor. Entonces, están 3 banquitos y por allá está el otro, y lo que sí nos pidieron fue un espacio más o menos grande de almacenaje. Esto es lo que te comentaba. Aquí se mantiene el techo a 2 aguas que existía en su momento, y lo que buscamos para poder atacar la terraza pues fue nada más colocar la plana, tratando de hacer un relleno ligero, muy parecido al poliestireno de una losa aligerada, y se le echó un entordado y se niveló la terraza, ¿no? Entonces Excelente. esto es más o menos lo que ocurre en este espacio. La cocina les quedó muy bien. Mejoró mejoró bastante. ¿Qué utilizan de madera? Es listón de sande. Listón. Listón de sande. En Ciudad de México o en otros lugares los conocen como aglomerados con chapa. Ajá. Aquí teníamos, otra limitante fue el presupuesto. Entonces no utilizamos madera sólida, pero utilizamos algo muy cercano a eso, ¿no? Entonces no es un MDF, tiene algo parecido en su configuración, pero pues tiene la chapa natural de la madera. Entonces por eso ves algunos tonos diferentes. Y pues bueno, aquí tratamos de darle un poquito de vida al espacio con los colores claros, porque al estar la pelota al frente, pues sí se alcanza a oscurecer un poquito. Entonces, salvo esta zona que enmarcamos con una canterita, todo lo demás tratamos de que fuera claro, ¿no? Para que no se sintiera muy, muy oscuro. Claro, el granito San Gabriel pues también es un tema de presupuesto, son de los granitos más económicos y le da limpieza al espacio. Mucha elegancia.
Sí, Qué además. interesante cómo jugaste con la sección del espacio aquí. Sí, sí, sí. Esto era un patio, un pequeño patio que realmente no era de servicio, solamente era un espacio para iluminar. En su momento buscamos por dónde meter la escalera, por la altura, por el tema de las instalaciones y que no podíamos tocar pues los entrepisos. Lo que resumimos y lo que resultó fue que aquí tenía que ir la escalera, ¿no? Por los espacios. El espacio es muy pequeño, o sea, el frente son 7 metros y el fondo parece que son 20 metros. Entonces, pues aquí hay 3 recámaras, 2 baños completos, un medio baño, patio de servicio, atrás hay un pequeño patio para atendido, sala, un pequeño espacio de comedor integrado a la isla, y pues bueno, el área de escalera, que es el espacio, pues, consideramos más importante, además de la terraza, porque es el espacio que vincula todo lo demás, ¿no? Quedó muy bien de escalera, ¿eh? Sí. Parece que siempre estuvo ahí. Además que el trabajo de la herrería está perfecto, el barandal. Sí, fue un buen trabajo del herrero. Es muy ligera, ¿verdad? Me gustó mucho el Sí, diseño sí, del sí. barandal. Es un canal estructural de 8 pulgadas y pues bueno, los barandales son soleras. Arriba digamos, de los escalones forjados en acero, pusimos madera de pino, es madera de pino. Entonces, pues son lo que le da detalle a esta pequeña escalera. Pues no se ve, bueno, se ve muy masiva en el espacio porque la casa es muy chica, pero realmente no está tan grande, ¿no? Con 2 descansos, pues, para que estuviera un poquito más cómoda. No, me encantó, la verdad que está muy bien diseñada. También por aquí lo que les comentaba, pues al ser un espacio con la parota al frente que nos da sombra, pues optamos por tener dos ventanales que nos dotaran de luz. Excelente. Y por ahí pues un domito que nos ayuda a ventilar. Aquí se hace este efecto famoso de sifón cuando está abierto. ¿No? Entonces aquí todo este espacio siempre está fresco. Excelente. Y lo mismo, te venía comentando, todo este espacio es vigueta y bovedilla. No pudimos tocar, pues digamos, la estructura por el hecho de ser vigueta y bovedilla. En otras circunstancias hubiéramos podido bajar a lo mejor los niveles. Aquí no se puede, ya era muy bajito. Entonces utilizamos las mismas salidas, incluso encontramos algunas que estaban perdidas para poder colocar la iluminación. Ajá. Y de ahí partimos para hacer el diseño pues de iluminación lo más abundante posible, ¿no? Excelente. Esto es interesante, ¿no? El juego que se generó aquí, porque dices que esto era un patio. Sí, nosotros respetamos los ejes. Ajá. Para poder economizar en general todo lo que existe o lo que existía. Nosotros respetamos la configuración existente. Pues este era un eje, este muro ya existía, este eje, aquí había un pequeño muro bajo, también se mantuvo. Aquí existía una puerta, se tapó, pero el eje es el mismo. Entonces, realmente la casa se desplantó sobre lo que ya existía y tratamos de darle pues, una expresión pues, moderna, ¿no? Es lo que buscamos. ¿Qué ladrillo es el del muro? Pues es un formato de barro de 20 centímetros. Es como una azotejuela, ¿verdad? De parecido, azotar. Pero más bien es como una loseta de barro que se utiliza mucho en piso. Entonces, este pequeño jardín ya aprendimos que pues no nos va a funcionar. Más bien vamos a poner unas guías pues con una vegetación menos... pues que resista más bien el tema de la falta de luz. Ok, pero no está mal, ¿eh? No está mal. Sí, claro. Si quieren pasan a la recámara. Ajá. Este espacio, pues como ves, mira, aquí lo que te decía, no podíamos intervenir la losa, entonces lo que hicimos fue una instalación exterior. Se dejaron desde luego sus preparaciones para aire acondicionado, pero no ha sido necesario. Las ventanitas tratamos de ampliarlas un poco porque estaban muy chiquitas. Y este era el tamaño, o este es el tamaño que existía de las recámaras. Este que ya es un vestidor, era la otra recámara. Entonces estaban muy, muy compactas. Son casas de interés social que, bueno, en este momento ya están intervenidas. Por acá el baño, y si te das cuenta, pues el baño tiene un escalón. ¿Por qué? Porque aquí no existía este baño y lo que hicimos fue levantar el nivel para poder alojar las instalaciones. Pero quedó muy bien. Me gusta cómo trabajaron con los colores claros de los recubrimientos y los colores claros de la madera. Entonces no podían tocar la losa. No, y la cabina, fíjense cómo la cabina de vidrio está hasta el techo.
¿Pero tiene una ventana o no? ¿O es el reflejo? No, es el reflejo, sí. Sí, el techo no lo podemos tocar porque al hacer el calado para ver cómo está la estructura, nos dimos cuenta que este elemento que es la bovedilla, que es, digamos, un precolado de concreto, pues está ya un poquito tocado. Entonces, pues preferimos, o sea, está la bovedilla arriba, la capa de compresión 5 centímetros, preferimos no meternos con nada de lo existente y nada más darle un toque nuevo, porque aquí pues, no, había una especie de yeso, lo retiramos todo y entonces tratamos pues, de resolver el tema estructural de otra manera, a través de los ejes existentes, porque en caso de que nosotros hubiéramos querido poner un muro en otro sentido, seguramente hubiéramos tenido una complicación estructural. Incluso acaba de temblar hace poquito aquí en Colima, fue un sismo bastante fuerte y algunas de las construcciones sufrieron severos daños. Aquí pues, se pintaron algunas rayitas que son pues, naturales de los movimientos de aquí, pero todo ha estado bastante bien. Y fue un sismo, fue un gran examen. Sí, definitivamente estuvo muy fuerte. Excelente, excelente, excelente. Entonces, ¿este vestidor, el baño ya existían? No, no existían, era una recámara. Ah, era otra recámara, Sí. ok. O sea, eran dos recámaras, era esta y esta se convirtió en baño y vestidor. Ah. Todo el nivel, desde acá se ve que se levantó, acá estaba más arriba, y aquí era el baño completo, en este pequeño cubículo estaba un baño completo, nosotros los convertimos en un medio baño. ¿Para las dos habitaciones? Sí, aquí estaba una regaderita mínima, un pequeño lavabo y un WC de este lado. Entonces lo que hicimos nosotros fue pues ya modificarlo y darle un poquito más de amplitud a los espacios. Por ahí este espacio ya existía, teníamos la inquietud de ventilarlo, precisamente ese era el tema de la puerta que te decía, para que por lo menos hubiera un poquito de circulación en ese sentido. Quedó muy bien. ¿Y la otra habitación se volvió habitación o otra Se cosa? volvió, mira, es interesante porque la hermana de la dueña tiene una casa exactamente atrás. Entonces, ya existía un espacio para vincularse. Este era como una especie de cuarto de blancos, de planchado, y se mantuvo como tal. Entonces, este espacio ya existía. Ellos nos comentaron que lo dejáramos como estaba, porque probablemente iba a ser ese el uso que le dieran. Entonces, acá se mantuvo, fue donde se convirtió en un pequeño patio de servicio, anexo, donde está el calentador. Todo esto es parte de lo que se levantó para poder alojar instalaciones. Y por acá pues ya ves la comunicación que tienen con qué bueno. ¿no? Y pues bueno, ahí la celosía o la protección quedó muy a lo Barragán. Integrada, ¿verdad? Se ve bien. Son solo soleras, ¿verdad? Son soleras, sí. Excelente, es un buen diseño de protección. Aquí hay un tema también interesante que siempre ocurre con este tipo de casas a la hora de querer remodelarlas. A mí me gusta remarcarlo porque, sobre todo con los clientes nuevos, siempre les comento que hay una condicionante importante que son los coeficientes. Entonces, cuando tú llegas a una casa que ya tiene algo más o menos, pues digamos, rebasado, pues entonces se trata de negociar y llegar al ayuntamiento y decir, miren, este es lo que existe y esto es lo que planteamos, y se busca pues una solución. Hay veces que no lo permiten, hay veces que sí, que hay flexibilidad para que mejore la habitabilidad de los espacios. Esta casa estaba un poquito sobraba diferente en su configuración y además pues tenía todos los espacios poco ventilados y poco iluminados. Sí tenía licencia de construcción, o sea, sí Nosotros construimos con licencia. ¿Ustedes tenían los planos originales con licencia aprobados? No, nosotros hicimos un plano de estado actual, lo presentamos y además presentamos una propuesta de remodelación y fue la que aprobaron. Ah, ¿no? Excelente. O sea, checando obviamente y respetando restricciones. Aquí pues es el tema de la famosa servidumbre posterior. Al frente las terrazas están remetidas por lo mismo y se está pues, manteniendo la superficie máxima de construcción. O sea que estábamos sobre 0.8 y 1.6 arriba, entonces de hecho nos quedó espacio para poder construir un poquito más, pero lo mantuvimos así, para que no se sintiera muy apretado. De acuerdo.
de qué material es la cubierta? Me llama la atención. Este es en panel. Es un panel muy ligero, nada más para cubrir este espacio de servicio. Realmente no es la parte más importante de la casa. En su momento estaba descubierta. Entonces los clientes nos dijeron, no, pues anda un techito para poder hacer aquí las actividades de servicio. Entonces se llama Sempanel. Sempanel, es un panel de cemento. De cemento tipo Duroc. Haz de cuenta que es lo mismo. ¿Y estos PTRs son tubulares? Son tubulares ligeros. Realmente son 2 piezas de Sempanel, no tiene gran peso y no hay ningún riesgo aquí. ¿Y cómo lo impermeabilizas? Eso es bien interesante. Sí, pues tiene una carpeta asfáltica arriba. No puede ser de otra manera porque el Sempanel, al ser un panel ligero, pues tenemos que garantizar que no haya filtraciones. Y me encanta cómo lo vuelas un poquitito, ¿verdad? Como haciéndole Siempre una especie de gotero. Pues el gotero aplicaría más bien en el recubrimiento que está arriba, o sea, en el imper, porque con el tiempo suele bajar. Ajá. Pero realmente en todas las construcciones lo que hacemos es un goterito botado o a veces remetido, porque esto es lo que estaba en un principio. Entonces, ya cuando hicimos el techito, pues ya sabemos que ese detalle del impermeabilizante eventualmente va a bajar. Va a bajar. Excelente. Muy bien pensado. Ahorita nos vas a platicar de los costos, porque es una remodelación que a muchas personas les puede servir como una referencia, Sí, ¿verdad? sí. De con cuánto dinero se puede revivir una vivienda. Pues no nos fue mal, nos fue bastante bien, pero nos hubiera gustado contar con un poco más de presupuesto. Sí, claro, pero al final es lo que hay, ¿verdad? Claro, sí. Y como arquitectos, constructores, ingenieros, Sí. tenemos que controlar ese presupuesto y hacer lo más que se pueda, ¿verdad? Sí, claro. Pues aquí, por ejemplo, el tema, pues recalcándolo siempre, el tema estructural pues era importante por el hecho de que teníamos que hacer refuerzos para poder garantizar pues, la seguridad del edificio. En este caso, por ejemplo, cuando hicimos unos refuerzos en algunos muros, pues nos topamos con la incertidumbre de la losa de cimentación. Metimos un rotomartillo industrial y ni así podíamos romper la losa. Entonces, el ingeniero nos decía que estas casas se hacían con un factor de seguridad muy alto en su momento. Ahora las casas de interés social tienen un factor un poquito más bajo, pero obviamente se sabe que cumplen con lo requerido. Entonces, una losa, imagínate, de 300 de resistencia, pues es una piedra. Estaba durísimo. Excelente. ¿Cómo empotras los escalones? Porque, bueno, trabajan los dos elementos, ¿verdad? Tanto el muro como la viga. Claro, ya está rigidizada. Tiene placas, cada una de los escalones tiene una placa anclada a muro. No es una placa corrida, más bien es una placa individual y cada una tiene una placa que está pues perneada, digamos, en el muro. Ah, excelente. Y de aquel lado lo mismo, en el descanso más alto. Es un muy buen detalle. Muy rígida, ¿verdad? Sí, suficientemente rígida. Un detalle de esta ventana que está viendo la parota. Esa parota es el protagonista aquí. Claro, sí. Y bueno, aquí es el tema de las recámaras. Es un pequeño vestíbulo muy chiquito. Justamente por el detalle del espacio decidimos hacer un pequeño descanso previo en la escalera para no sentirnos que pues, nos desplazamos o nos caemos. Entonces, pues aquí son 2 recámaras muy pequeñas, solamente de visita, con unos pequeños burós, sus preparaciones de instalaciones y aires acondicionados y un muy buen closet. O sea, cuando la gente viene de visita, pues tiene espacio donde albergar su ropa. Excelso. Por acá también tenemos pues algunos detalles de instalaciones que en su momento esto ya bajamos la instalación por aquí y de aquí la pasamos. Aquí hay un doble fondo para poder tener el aparador. Ah, buenísimo. Entonces, esto ocurre en la otra recámara igual y pues bueno, aquí tratamos de optimizar. Antes tenían todas las casas de interés también social, tenían nada más una salida. Entonces aquí lo que buscamos es 2 salidas y por lo menos una preparación para un ventilador. Y el espacio pues es mínimo para una recámara. ¿Cuánto mide la recámara? Esta debe tener como 3x3, ¿verdad? un poquitito menos. Poquitito menos. Está apenas
suficiente para tener una cama matrimonial. Realmente la configuración es al revés. Ah, claro. O sea, la cama va del otro sentido, ¿verdad? Sí, es así, más o menos como lo que está aquí. Ajá. Este ya es mucho más amplia, ya tiene 1 metro más. Lo de la puerta. Ajá. Lo de la puerta. Claro. Sí, entonces O sea, es tenemos lo que todo nos ayuda. Más este metro. Así es. Y bueno, sigue estando la misma configuración en el sentido de la cama y un pequeño closet con zapateras, sus cajoncitos y todo pues equipado, que fue lo que nos pidieron, ¿no? Y de aquí pasamos ahora sí, digo, toda la casa es importante, pero la zona más importante pues es lo que está contiguo a estos espacios, ¿no? Que es una pequeña sala de TV y de aquí hacia afuera pues ya empieza el recorrido hacia la terraza. Aquí ocurrió lo mismo, dado que la losa pues no la podíamos tocar, nos vimos obligados a escalonar para poder meter instalaciones. Entonces aquí nivelamos con el único propósito de tener una diferencia de altura entre la terraza y la parte interior, porque aquí llueve bastante en temporada de lluvias y pues esto se vuelve un espacio que necesite tener ese cambio de nivel. Y bueno, esta pequeña puerta lo que hace, esta puerta lo que hace es que se vuelve un acordeón y nos ayuda a hacer un espacio un poquito más grande. Entonces todo este espacio se vuelve un espacio abierto y Está tienes buenísimo. a la protagonista que dices que es la parota, ¿no? Me encanta cómo se generó la doble terraza. Este espacio Sí, pudo haber medido solamente ese módulo, pero Sí, lo juntaron perfecto. Pues fue una especie de reto. Teníamos la inquietud en su momento de esta escalera. Queríamos remeternos para poder hacer los escalones, pero volvemos. Aquí es una zona muy sísmica y preferimos no tocar la estructura y más bien desplantarnos sobre lo existente. Entonces, todo lo que está ahí es un relleno ligero con poliestireno y arriba una capa de jal y cemento con una malla electrosoldada bien vibrada, porque aquí no tenemos que tener ese margen de falla para que no haya filtraciones, porque si no es una alberca. Claro. Entonces, por allá tenemos un desagüe y bueno, eso es algo muy importante. Le comentamos a los clientes que esta zona, sobre todo esta zona, tiene que tener constante mantenimiento por el tema de la hoja del árbol, sí. Eso es muy importante, jóvenes, que están viendo este video. Las casas necesitan mantenimiento constante, ¿verdad? Y hay áreas que necesitan más mantenimiento que otras. Sí. Entonces, depende de su condición. Y esta es una, ¿verdad? Así es. Es el precio por estar debajo de este titán. O de esta titán. Está grandísima, sí. Y pues bueno, ya todo lo demás cerraría y tratamos de emular una arquitectura un poquito más volada para tener espacios amplios y pues este es el espacio protagonista de la casa. O sea, realmente aquí es donde ellos buscan reunirse para tener pues, esas reuniones que ellos son lo que nos pidieron, ¿no? Lo que ven ahí, los montón de cables, son las instalaciones aéreas que por ser una zona pues más viejita ya no tienen esta facultad de ocultar. Entonces, de hecho, esa mufa estaba de este lado. Entonces nosotros la que hicimos fue moverla para poder pues que no interrumpiera la fachada, ¿no? Y que estuviera concentrada en un mismo espacio. Yeah. Increíble, ¿eh? O sea, este espacio jamás lo tuvo la casa, ¿no? O sea, la casa, Sí. la arquitectura que le regalaron a los habitantes fue esta, ¿no? Esta conexión magnífica con esa titán. Y esta terraza ahora ya me queda mucho más claro. ¿Y qué les dijeron sus clientes? Pues les gustó mucho, y sí se sorprendieron del resultado. Nosotros también. La verdad es que una cosa es proyectarlo en modelo y en planos y la otra es ya vivir el espacio y sentir. Claro que aprendes muchas cosas, ¿no? En el inter del desarrollo del proyecto te vas topando con muchas cosas que no tenías contempladas. Claro. Sobre todo en una casa que vas a intervenir. En una remodelación es sorpresa tras sorpresa. Y sorpresa y más sorpresa. Y platíquenos, ¿cómo llevaron a cabo el presupuesto o cómo llevaron a cabo el trabajo?
¿Iban ustedes por supervisión de obra, administración? Hicimos una administración completa. Nosotros platicamos y fuimos 100% honestos con nuestros clientes en el sentido de que pues, una remodelación, lo más seguro es que íbamos a encontrarnos con imprevistos. Tenemos tarjetas de precios unitarios y con esa más o menos hicimos un presupuesto estimado. Andábamos sobre 10,000 pesos metro cuadrado. Esta casa de remodelación completa. Esta casa remodelada costó sobre 1,600,000 sin equipos. La remodelación, con todo lo que ves incluido, costo de arquitecto, costo de cálculo, supervisión, indirectos, todo. Entonces, por ahí anduvo el precio. Nos tocó, desafortunadamente, construirla el año pasado, cuando empezó la alza del precio del acero. Y la casa, pues ves, está llena de acero. Entonces, por ahí tuvimos un sobrecosto, pero pudo ser absorbido por el cliente y él, con confianza a través de nosotros, pues logramos el resultado. Muy interesante, pero al final también una remodelación necesita acero, porque claro, es la forma más sencilla de intervenir, ¿verdad? Así es. Pues también hubo concreto importante en algunos muros que nos pidieron reforzar, con unos muros muy cargados en acero, al final acero dentro, pero pues todo se mantuvo bien, o sea, al final no nos fuimos muy arriba del costo inicial. Entonces, de los 10,000 que ustedes habían presupuestado, ¿en cuánto más o menos quedó? Sobre 10,400, más o menos. Muy poca diferencia. Muy poca, realmente el precio estándar de una casa nueva más bien en la zona norte de Colima, va a andar, por ejemplo, el día de hoy anda con estas características sobre 11,000 pesos, 12,000 pesos metro cuadrado, sin terreno. Entonces, claro, ahorita en esta zona, por el privilegio del lugar, pues sugerimos 100% remodelarla y además, pues le ayuda también a la zona. Digo, es una zona que a lo mejor en su momento puede ir teniendo este cambio, pues poco a poco, ¿no? De las casas. Exactamente, progresivo. Fíjate, ¿tú qué opinas de eso? Porque fíjate cómo inicia ese cambio, ¿no? O sea, tú empiezas a remodelar las propiedades y eso genera que el barrio empiece a adquirir mayor plusvalía, ¿verdad? Porque está mejorando el entorno. Pero después se puede generar el otro efecto, que es la gentrificación, ¿verdad? Pero una cosa va de la otra. O sea, porque tú no puedes mejorar un barrio. Claro, ¿verdad? Sí. Pues considero que es una forma de darle una doble vida al espacio, porque generalmente este tipo de lugares, digo, aquí no es el caso porque es una zona con una comunidad muy unida, pero en unas comunidades parecidas a estas son zonas que terminan siendo para renta y no para uso propio, ¿no? En este caso, esta casa es para uso de los clientes, pero está proliferando la ciudad esta característica de comprar algún terreno, hacer una casa y rentarla, no es para uso, y eso está generando una explosión de la mancha urbana importante. La ciudad tiene alrededor de 6 kilómetros de radio y está perfecta para que sea una ciudad a lo mejor sustentable en bicicleta. Obviamente las condicionantes de clima, no hay las vías necesarias para poder hacerlo, pero pudiera ser una forma, y el hecho de que se esté expandiendo pues no es algo bueno. Entonces nosotros preferimos, afortunadamente hemos tenido esos clientes, hacer proyectos para ellos y no para venta, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, es una forma diferente de ver la arquitectura. Arquitecto, muchísimas gracias por esta gran cátedra de cómo llevar a cabo una correcta remodelación. Muchas gracias. Por favor, compártenos las redes sociales para que los puedan contactar, porque estoy seguro que... Sí, nosotros estamos en Instagram, que es realmente donde tenemos nuestro portafolio, y en Facebook, como TAD Arquitectos o @TADHMX. Excelente. Muchísimas gracias. Los invitamos a que los sigan en las redes sociales y los dejamos con esta increíble vista de la Reina Parota. ¿Cuántos años crees que tenga? Por lo menos unos 150, si no es que más. Sí.